A su nombre sea la gloria. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Tome su lugar, por favor. Le damos la más cordial bienvenida a las personas que a través de las redes sociales están conectados con nosotros, escuchando la palabra, y que esta palabra tú la puedas llevar a la práctica y la puedas compartir con alguien que la necesite. Desde este lugar te decimos: Dios te bendiga. Usted que está aquí, incline su rostro, vamos a orar. Dígale: Señor, trata conmigo, habla a mi vida, ministra, Señor, a mi vida. Ministra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y trata conmigo en esta hora. Señor, ahí donde hay personas que nos están escuchando, que están conectados en este día, tócales, ministrales, Espíritu Santo. Trae una palabra de aliento, una palabra de sanidad, una palabra de libertad, una palabra de vida. En medio de lo que estén pasando, Señor, que haya una palabra de tu corazón para ellos. En el nombre de Jesús, que el enfermo sea sanado, que el oprimido sea liberado, y que tu nombre sea glorificado en todo lugar. Aleluya. Que el nombre de Jesucristo sea exaltado en medio de cualquier situación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. El domingo pasado hablamos de tomar la decisión de iniciar una relación con Dios en el lugar secreto. Eso fue lo que hablamos el domingo. Que usted tome una decisión urgente de iniciar una relación con Dios en el lugar secreto. Si usted viene por primera vez o no ha escuchado estas enseñanzas, Mateo capítulo 6, versículo 6. Ahí el Señor nos hace una invitación. El domingo yo le comentaba lo siguiente: la invitación está hecha para que usted pueda ir al lugar secreto y platicar con el Señor. Dice la palabra: mas tú cuando ores, entre tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estamos viendo, hermano, la urgencia de que el pueblo de Dios viva esto. Mateo 6:6, que lo viva, que no solamente lo sepa como algo teórico, sino que sea algo práctico, que lo lleve a la práctica. La invitación de parte de Dios está hecha. Yo creo que algunos de ustedes han intentado practicar esto y han fracasado una y otra vez, y por los motivos que sean han abandonado esta práctica. Recuerde que nuestro adversario, el diablo, no quiere que usted lleve a la práctica esto. Le interesa sobremanera que usted no platique con Dios todos los días, y tratará de desanimarle recordando sus fracasos que usted ha tenido. Yo le puedo asegurar que posiblemente este año usted empezó con esta decisión
de buscar a Dios en el lugar secreto, aumentar sus tiempos de oración. Y a la fecha que estamos, casi a mitad de año, usted desanimado, dice, creo que no lo logré, ni podré lograrlo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y versículo 14, nos dice algo que el domingo yo se lo dije. Pablo le dice a la iglesia de Filipo: yo mismo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Si usted ha fracasado por X o Y motivos, vuélvalo a intentar. No se limite a culparse porque no ha logrado este objetivo. Pablo dice, prosigo a la meta. Versículo 13, extiéndete hacia adelante. Vuelve a empezar. Pídale la ayuda al Señor, pídale la ayuda al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le ayudará de una manera tremenda. Vamos a tener una enseñanza con respecto a qué es lo que quiere el Señor cuando tú estás ahí. Se lo dije el domingo, conocerte a ti y que tú lo conozcas a Él. Es bonito cantar, pero en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento de la enfermedad, en el momento de la aflicción, es ahí donde tú necesitas forzosamente el conocimiento de Dios, conocerlo a Él, lo que Él puede hacer, cómo opera Él, cómo trabaja Él. De eso se trata, tener, hermano, una vida en el lugar secreto. De eso se trata. Le expliqué el domingo la manera de llegar al lugar secreto. Le dije, la primera cosa que usted tiene que hacer es arrepentirse. Decirle, Señor, lávame de mi pecado, lávame de mi maldad. Lo segundo, le dije que usted entrara con la actitud correcta siempre que vaya a platicar con Dios. Salmo 100, versículo 4. Con acción de gracias. Léalo conmigo, por favor. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Lo quiere leer usted en voz alta? Esto, hermano, le agrada a Dios. Puede ser que tú estés pasando un momento muy difícil en tu vida y ahí derrames tus lágrimas, derrames tu corazón delante de Dios y la situación sea muy complicada. Se vale que derrames tus lágrimas, pero en medio de esa situación emocional, esa vivencia, dale gracias. Y no le estás dando gracias por lo que te está pasando, sino que le estás dando gracias porque en medio de lo que te está pasando, Él está contigo. Amén. No se le olvide, esta actitud al Señor le agrada. Dijimos también que debe usted alabar su nombre. Debe usted alabar su palabra, debe usted alabar sus obras y debe usted alabar su poder.
Salmo 7, versículo 17. Salmo 7, solamente le estoy recordando lo que hablamos el domingo para poder entrar en lo que sigue el día de hoy. Salmo 7, ¿qué tengo que hacer? Tiene usted que alabar su nombre. Salmo 7, versículo 17 dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová. ¿El qué? El Altísimo. ¿Lo quiere leer otra vez, por favor? Ok. Recuerde que estamos tratando de que usted aprenda cómo tiene que orar en el lugar secreto, con qué actitud tiene que entrar, cómo se tiene que relacionar con Dios. ¿De qué se trata esto? De que usted lo conozca a Él y Él lo conozca a usted. A veces cuando vamos a orar se nos acaban las palabras, no sabemos qué decir. Yo le daba un texto que está en el Salmo 94, 18. Cuando usted vaya a orar y se postre ahí, dígale al Señor esto, Salmo 94, 18. Ten misericordia de mí. ¿Qué significa? Tiene varios significados, pero uno de estos es: sosténme de mi mano para que yo no resbale. Susténtame. Cuando tú le dices, ten misericordia. Cuando usted le dice, Señor, manifiesta tu gloria, ¿qué le está diciendo? Manifiesta una vez más tu poder. Amén. Cuando usted le dice, Señor, ten misericordia, le está diciendo, tómame de mi mano, que mi pie no resbale, susténtame, Señor. Salmo 147, versículo número 11. Salmo 147, versículo 11. Dice la palabra: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su ¿qué? Misericordia. ¿Necesitas que te sustente el Señor? ¿Cómo se lo vas a decir? Díselo conforme a su palabra. Ten misericordia. Amén. Ya está usted aprendiendo qué significa o cómo se lo va usted a decir. Entonces, cuando usted llegue ahí, alabe su nombre. Alabe su nombre. Empiece a alabar su nombre. Salmo 7, versículo 17. Alabe su nombre. Segunda cosa, alabe su palabra. Salmo 56, versículo 4. Alabe su palabra. Señor, tu palabra es bendita. Amén. Alabe su palabra. En Dios alabaré su palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es poderosa. Tu palabra hace que las cosas que no existan, existan. ¿Ok? Alabe sus obras. Salmo 78, versículo 4. Salmo 78, versículo 4. Alabe sus obras. No las encubrimos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Amén. Alabe sus obras.
hincado ahí, postrado, hablando con Él en el lugar secreto todos los días, dígale: me acuerdo, Señor, cuando tu mano me sustentaba. Me acuerdo cuando tu poder se manifestó en mi vida. Me acuerdo, Señor, tus obras maravillosas que has hecho conmigo. Y por último, alabe su poder. Salmo 21, versículo número 13. Salmo 21, versículo número 13. Alabe su poder. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, y cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén. ¿Está aquí conmigo? Alabe su poder. Mi Dios tiene poder. Puedes hablarlo. Ahora mire, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros llegamos al Señor, sucede algo que se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un cambio, un nacimiento en el espíritu, en el corazón. Cuando usted empieza a vivir esto y lo sabe desarrollar, la fe que tienes en tu espíritu, el poder que tienes en tu espíritu, la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Ok, usted, para haber nacido de nuevo, tuvo que haber experimentado la fe de Dios, no la fe natural, para poder relacionarse con Dios. La fe natural no le va a servir de nada. Es necesario, Romanos 10:17, es necesario que usted escuche la palabra para que la fe que proviene de la palabra que Dios le da empiece a operar en su corazón. Y al empezar a operar en su corazón esta fe, se lo digo de otra manera, usted y yo, para poder creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y haber aceptado el sacrificio de Él en la cruz, tuvimos que haber recibido la fe de Él para poder creer en Él. No hay otra manera. Y esta fe, lo dice el libro de Efesios, no es por obras, Efesios 2:9, no es por obras para que nadie se gloríe. Es una fe que proviene de Dios. Esa fe que proviene de Dios es puesta en tu corazón, en tu espíritu. Y ahí esa fe va a empezar a desarrollar en usted una relación con Dios, y va a empezar usted a ver el poder de Dios, el nombre de Dios, sus obras, y se va a empezar a alabar. Por eso es necesario que usted no se pierda lo que vamos a hablar, porque en el lugar secreto nosotros tenemos y vamos a empezar a conocerlo a Él y Él a conocernos a nosotros. Lo más importante no es que Él me conozca a mí, lo más importante es que usted y yo lo conozcamos a Él. ¿Está aquí conmigo? ¿Cómo hace las cosas Él? Usted ya tiene fe. La medida de fe la tenemos todos, es la misma. Y cuando esa fe que usted tiene, que le fue dada por el Señor al oír su palabra, empieza a operar en usted como un conocimiento en Dios, hermano, ahí empieza usted a desatar los milagros, las maravillas, el poder glorioso de Dios. ¿Sabe usted cómo opera Él, cómo trabaja Él? Cuando usted nació de nuevo, en su espíritu vive, dentro de usted vive el Espíritu Santo. ¿Sabe
¿Qué hizo el Espíritu Santo dentro de muchas cosas en la creación? Levantó a Cristo de entre los muertos. Y vive el Espíritu Santo dentro de usted. ¿Está aquí? Vive dentro de usted. Y usted, con esa fe que proviene de Dios, con ese poder que tiene dentro, usted puede invocar el nombre de Dios, puede reprender al enemigo, puede glorificar al Señor. En este conocimiento que empezamos a tener en el lugar secreto, empezamos a aprender a hablar el lenguaje de la fe. Romanos 10:17. ¿Qué viene por el oír la palabra? Romanos 10:17. Viene la fe. Así que la fe es por el oír. Usted llegó aquí y dijo, voy a creer. No. ¿Por qué? Porque la fe para creer en Jesús proviene de Él. Amén. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer usted? Arrepentirse, pedir perdón, pedir misericordia, reconocer que era pecador. Y en ese momento, la fe que proviene de Dios trajo en usted y en mí el nuevo nacimiento. Ok, esa fe ya empieza a operar en nosotros. Pero cuando empezamos a estar en el lugar secreto, aprendemos a hablar el lenguaje de la fe. ¿Cuál es el lenguaje de la fe? El lenguaje de la fe, entre muchas cosas, es hablar cimentado, parado en promesas de Dios, como decir, para Dios no hay nada imposible. Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Si Él lo dijo, Él lo hará. Cuando tú empiezas a aprender a hablar el lenguaje de la fe, por conocerlo a Él y por saber el poder que hay dentro de ti, no hay diablo que se pueda poner contra ti. Cuando tú naciste de nuevo, hubo un área, en el nuevo nacimiento somos justificados, regenerados y santificados. Hay un área que es el espíritu, que es cambiado inmediatamente y somos semejantes a Jesús. Y es ahí donde dice en Juan capítulo 4 que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, gente nacida de nuevo, con un espíritu regenerado semejante al de Jesucristo, lo podrán conocer, podrán hablar el lenguaje de la fe, se podrán relacionar con Él. Pero ¿qué de mi cuerpo? ¿Qué de mi alma? El alma, el área emocional. Desde el día que tú naciste de nuevo, tu cuerpo, parte física, y tu área emocional, tu área del alma, van siendo transformados, regenerados. En la medida que tú vayas haciendo que la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios, empezarás a ver cambios, frutos en tu cuerpo. Pero hay un área que está blindada, santificada. Es el área de tu espíritu. Ahí hay algo, fe. Ahí hay algo, el Espíritu Santo. Esa área es semejante a Cristo Jesús. Desde ahí tienes que hablar la fe. Desde ahí tienes que hablar el poder de Dios y sus maravillas.
¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Le pregunto, ¿ha aprendido a hablar el lenguaje de la fe? ¿Lo practica? Para poder empezar a vivir esto, hermano, hay que estar en el lugar secreto todos los días. Ok. Vamos a ver hoy un hombre en la Biblia llamado David. Un hombre que marcó los tiempos proféticos de una manera muy sobresaliente, porque David era un adorador. David era alguien que conocía el corazón de Dios y Dios conocía el corazón de David. David, vamos a Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. El profeta Samuel unge a David como rey de Israel. No voy a leer todo el capítulo, pero usted en su casa lo va a leer con todo detenimiento. Si ya lo ha leído, vuélvalo a leer. Saúl, hermano, empezó a apartarse de las cosas de Dios. Dios levanta a Samuel, le dice, unge a David como rey. Y a partir de ese momento, en el tiempo antiguo, cuando un hombre era ungido, el Espíritu Santo venía a ese hombre. David nace de nuevo ahí y el Espíritu Santo empieza a operar en su vida. Los teólogos, los estudiosos de la palabra no dan fechas exactas, no nos dicen edades, pero se cree que David en este tiempo tenía aproximadamente 17 años, entre 16 y 17 años. No es muy relevante esto. Lo relevante de esto es que en el capítulo 16, versículo 14, dice la palabra: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es decir, cuando Saúl se aparta de Dios, empiezan espíritus inmundos a atormentar la vida de este hombre. Y los criados, versículo 18, al ver la situación del rey, le comentan que había un joven hijo de Isaí de Belén, que era vigoroso, valiente, era hombre de guerra, prudente en sus palabras, sabía tocar un instrumento y lo más importante o interesante, Jehová estaba con él. Le comentan y le dicen que lo podían invitar para que ministrara, versículo 19, y el rey accedió. Trajeron a David y dice la palabra en el versículo número 23 que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio
y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Esta era la vida de este joven. Le digo algo, ese mismo espíritu que estaba en David está en usted si usted ha nacido de nuevo. Parece que no lo entendió. Este mismo espíritu, que es el Espíritu Santo, que estaba en David, que usted está leyendo ahorita, la palabra de Dios y oyendo la palabra de Dios, ese mismo poder que estaba en David, si usted ha nacido de nuevo, también está en su espíritu. Le pregunto, ¿lo ejerce en los momentos difíciles? ¿Cómo ora usted? Llega. El problema, hermano, de no estar en el lugar secreto y no conocerlo a Él, es que cuando oramos, oramos desde el cuerpo y algunos oran desde el alma. Tiene que orar usted desde su espíritu. ¿Cómo se ora desde el cuerpo? Usted se hinca y le dice: Señor, me siento mal delante de ti porque te he fallado. Te he fallado, Señor. Perdóname. Ten misericordia. Soy un pecador. Y empiezas a orar desde el cuerpo. ¿Cómo se ora desde el alma? Desde el alma tú te hincas a orar y dices: Señor, no sabes la angustia que estoy pasando. Señor, hay una angustia y desesperación. Extiende tu mano sobre mí. Y ahí se queda estacionado, orando desde su alma. Lo que siente, lo que le hicieron, lo que pensó. En la reunión de mujeres dijimos que son personas emocionalistas. Viven de las emociones pasadas, lo que me hicieron, lo que me lastimó, lo que me dañó, lo que me afligió, y ahí oran. Tienes que orar desde tu espíritu. Porque tales adoradores busca el Señor que le adoren. ¿Qué hay en tu espíritu? Fe. ¿Qué hay en tu espíritu? El poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. El poder del Espíritu Santo. Tómalo. Y empieza a orar desde ahí. Puede ser que le digas: Señor, lávame con tu sangre. Límpiame de todo pecado. Estoy presentando mi cuerpo. Pero también le digo: Señor, tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Ya entré al área del alma. Pero ahora me voy más al fondo, me voy al espíritu. Señor, y en tu nombre, el poder que pusiste en mí, el poder que operó en David cuando empezaba a ministrar a tu nombre, y aquel espíritu inmundo huía cuando atormentaba a Saúl y David empezaba a ministrar, ese mismo poder está dentro de mí. Y en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que está afligiendo la vida de mi hijo, la vida de mi hija, que está afligiendo la vida o está afligiendo mi vida, en el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, te vas ahora en el nombre de Jesús. ¿Está aprendiendo? Tiene que hacerlo. Tiene que orar desde su espíritu. Ya hay en su espíritu, si usted ha nacido de nuevo, hay fe. Siga incrementando su fe, porque la fe proviene de Dios para usted a través de oír, leer, meditar su palabra. No te quedes solamente desde el cuerpo. Señor, te he fallado. No. Vete al área de tu espíritu. Mire, entiéndame esto.
en su cuerpo hay muchas fallas. En su alma hay muchas fallas que están siendo cambiadas día a día en la medida que usted obedezca la palabra. La única área de su cuerpo que está similar, igual al Espíritu de Dios, es su espíritu. Ahí no hay falla. El problema que no sabemos orar desde ahí. No sabemos orar desde nuestro espíritu. Por eso Juan dice que tales adoradores busca el Señor que le adoren. Amén. Desde ahí empiece usted a orar y empiece usted a glorificar al Señor y empiece a bendecir al Señor y tome ese poder. Mire, vaya conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Dice la Escritura en el versículo número 1. Vamos a leer el versículo 1. Dice la Escritura: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos de la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos ha ¿qué? Manifestado. Ok, versículo que sigue. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Cuando usted empieza a saber esta evidencia en su espíritu, no en el cuerpo, sino en nuestro espíritu. Por eso ore desde su espíritu, porque tales oraciones, tales adoradores, dice primero el Evangelio según San Juan capítulo 4, busca al Señor que le adore. Dice la palabra que David, volvemos al pasaje de David, primero de Samuel 16, 23, David empieza a ministrar en los momentos difíciles de Saúl. El espíritu malo se apartaba. Si usted viene por primera vez, si usted me está escuchando, hay enfermedades físicas y hay enfermedades espirituales, un médico va a decir psicosomáticas, relacionadas con los sentimientos y las emociones. Hoy más que nunca estas enfermedades están trabajando y operando sobre muchas personas, inclusive sobre muchos cristianos. Y si usted me dice o me pregunta, hermano, ¿pero por qué en muchos cristianos? Habría primero que ver si ese cristiano ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, su espíritu no tiene contacto o relación con el Espíritu de Dios. Si ha nacido de nuevo, la explicación más lógica es que ese cristiano no conoce a Dios, no sabe cómo orar
y solamente ora desde su cuerpo y desde su alma. No ora desde su espíritu. Cuando tú oras desde el espíritu, tú echas mano del poder, echas mano de la fe. Y el espíritu controla el cuerpo y controla el alma. Cuando tú vives obedeciendo la palabra de Dios. Las emociones, cuando tú vives desde tu espíritu, las emociones se sujetan por la palabra. La desesperación, la angustia, el miedo, las frustraciones, la ansiedad, eso se sujeta con la palabra de Dios. Pero tienes que aprender a orar desde tu espíritu. Es decir, decirle a tu cuerpo, decirle a tu alma. David se lo decía, lo va a encontrar en muchos de los salmos. Cuando él le ordenaba a su cuerpo, bendice al alma, le decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi cuerpo su santo nombre. Se lo ordenaba. Pero ¿desde dónde se lo ordenaba? Desde su espíritu. Amén. Desde su espíritu. Y desde tu espíritu, tu espíritu es igual al espíritu de Cristo. No hay falla, no hay falta en tu espíritu. Todas nuestras faltas, nuestros errores, nuestras equivocaciones están en el cuerpo y están en el alma. Y desde el día que nacimos, nuestro cuerpo y nuestro alma tienen que ir siendo regenerados. Ese es uno de los procesos de la salvación, la regeneración. David empieza a cantar y en ese momento el espíritu malo se apartaba de Saúl. Hermano, quiere decir que si yo canto cuando esté en un momento difícil, me voy a sentir bien. No tanto. Hay gente que se siente un poco incómoda y pone un canto. O pone la palabra hablada y empieza a oír. Lo hace como si fuera un amuleto. La palabra hay que practicarla, hay que vivirla. La Biblia no es un amuleto o un libro de que te va a ayudar a que en la noche no tengas miedo. No, eso no es. No te funciona si la tienes abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91 o en cualquier otro pasaje. La palabra de Dios hay que creerla y hay que practicarla. Cuando tú la crees y la practicas, tienes autoridad para decirle al enemigo, en el momento de la dificultad, de la frustración, de la desesperación, la palabra de Dios dice, y cuando nombra la palabra, la tienes que hablar desde tu espíritu. Ahí está el poder, ahí está el Espíritu Santo. ¿Por qué el espíritu malo se apartaba cuando David tocaba y cantaba? Porque David estaba adorando desde su espíritu. Porque él era un adorador desde su espíritu. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. La pregunta sería aquí, fíjese lo que pasó. A partir de este tiempo, la vida de David se vio amenazada por Saúl. Saúl empezó a tramar. El enemigo le pone ideas de quitarle la vida a David. Gran parte de los salmos, uno de los libros más leídos por el pueblo cristiano,
los escribió David. Cuando David desempeñaba este trabajo en el palacio de Saúl, llega un momento en que estar al lado de Saúl para David fue imposible y tiene que salir huyendo, huir, esconderse, y Saúl persiguiéndolo continuamente. No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo Saúl persiguió a David. Lo quería matar. Siempre David pudo escabullirse. En todo este tiempo de andar huyendo, él tuvo momentos en que dejó de visitar el lugar secreto para platicar con Dios. No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo él estuvo huyendo, pero si usted va a 2 de Samuel, capítulo 5, usted va a encontrar que él empezó a reinar cuando tenía 30 años. A los 30 años de edad, 2 de Samuel capítulo 5, versículo número 4, dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y sobre todo Judá. Todo este tiempo que David anduvo huyendo, el más crítico lo encuentras en 1 de Samuel, capítulo 27, Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Yo le dije hace un momento, puede ser que usted al inicio de su vida cristiana, cuando usted estaba en su primer amor, ¿qué es el primer amor? Tus primeros años de cristiano, cuando tú quieres estar en todos los cultos de la iglesia, quieres colaborar en todos los ministerios, quieres estar siempre activa en la obra de Dios, te interesan las almas, te interesan la enseñanza, el discipulado. Ese es el primer amor. Cuando estás en la oración, estás involucrada en todos los ministerios de la iglesia, en todas las actividades y ministerios de la iglesia. Se le conoce en la Biblia como el primer amor. Cuando tú vas enfriando o te vas enfriando esa pasión, recuerde, se lo dije la semana pasada, la pasión te lleva al propósito. Cuando tú te apasionas, vas encontrando los propósitos de Dios para tu vida. La pasión controla tu voluntad. Aunque haga calor, aunque haga frío, aunque esté lloviendo, aunque me quede muy lejos, la pasión te hace gobernar tu voluntad. Y cuando tú empiezas a vivir esa pasión,
producida desde tu espíritu por el Espíritu Santo, tu cuerpo y tu alma se sujetan, se van sujetando, se van gobernando. Cuando tú pierdes el primer amor, solito te vas enfriando de las cosas de Dios. Empieza el enemigo a ponerte en tus oídos espirituales ofensas. Dijeron de mí esto, comentaron de mí esto. Todo te alude y para mal. Es que lo están diciendo por mí. Es que el enemigo viene y te dice, es que tú no eres capaz, tú no puedes. ¿Quién te dijo que tú podías? Y empiezas a creerte todas esas cosas y empiezas a enfriarte en las cosas de Dios. Cuando David, después de mucha persecución, fue mucho tiempo el que David anduvo huyendo, escondiéndose. En el capítulo 27 de Primera de Samuel encontramos que dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Ya sabía él que resignado. Posiblemente en su mente había pasado el pensamiento, pues me voy a entregar y que Saúl haga conmigo lo que quiera. Ya me cansé de estar huyendo. En este tiempo de huida, dejó de frecuentar el lugar secreto continuamente. Si tú has pensado que fracasaste en el intento, te digo algo: hubo uno más grande que tú y que yo, llamado David, que también fracasó. Si te sirve ¿cómo te diré?, de consuelo, que tú puedas decir, si David, el que mató a Goliat, falló, pues cuánto más yo. Pero si David se levantó, yo me voy a levantar. Amén. Dice la palabra que él dice: por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos. Él se anduvo escondiendo en todo el territorio de Israel, pero le quedaba una cosa: irse a la tierra de los filisteos. Ahí Saúl no lo iba a poder perseguir, ni tampoco lo iba a poder buscar, ni tampoco iba a poder echar mano de él. Pero si había dejado el lugar secreto, irse a vivir con los filisteos, iba a ser el acabose en su vida espiritual. Siga leyendo. Versículo 2: se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, y pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres. Aquis era el rey de los filisteos. Dice David con sus 2 mujeres, versículo 4: y vino a Saúl la nueva de que David, le llevan la noticia que David había huido a Gad, y ahí Saúl dijo: ya no lo puedo perseguir. Se metió en territorio de los filisteos. Versículo 5: David, si había dejado de frecuentar el lugar secreto, yéndose a vivir con los filisteos, amistándose con el enemigo, el lugar secreto iba a estar completamente abandonado. Ya no iba a tener tiempo. Se había acabado esa pasión, esa entrega.
ese deseo de estar en la presencia de Dios. Y mire lo que le dice al rey de los filisteos, versículo 5: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dada lugar de alguna de las aldeas para que habite ahí, porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. Y Aquis le dijo aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser rey de Judá hasta hoy. Le dice a David: mira, David, te voy a dejar vivir, vas a estar en esta aldea, vas a trabajar para mí, vas a salir a conquistar, a pelear contra los israelitas. Ahora David iba a pelear contra su propio pueblo. Cuando tú te amistas con el enemigo, empiezas a atacar a tus propios hermanos en la iglesia. Y con el primero que empiezas es con el pastor. Y de ahí sigues con, no te queda cristiano con cabeza. Tenga cuidado. Tenga cuidado. El rey le dice usted lo puede leer aquí, el rey Aquis le dice: para nosotros es una bendición, David, que estés con nosotros. Se sentía afortunado. Había unos generales de guerra del rey Aquis que no confiaban en David. Decían: nomás está viendo lo que le conviene. Y estando, hermano, ahí, fíjese cuánto tiempo estuvo viviendo David ahí. Versículo número 7: 1 año y 4 meses estuvo viviendo David con los filisteos. Vaya al versículo 12: y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será para siempre mi siervo. Querían hacer entender al rey, sus demás generales, que David le iba a jugar chueco. Mas sin embargo, el rey estaba completamente contento porque David estaba del lado de ellos. ¿Cuánto tiempo estuvo David viviendo con ellos, trabajando con ellos, estando aliado con ellos? 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses de no tener tiempo para estar en el lugar secreto. Cuando tú dejas el lugar secreto y te empiezas a amistar con el enemigo, el enemigo es muy sutil. Tú ni cuenta te das. Cuando te vas dando cuenta, has dejado tus tiempos de meditar la palabra, de leer la palabra, tus tiempos de oración, tus tiempos de congregarte, y andas amistado con una muchacha que no es cristiana, con un muchacho que no es cristiano, haciendo prácticas que van en contra de la palabra de Dios. Todo lo acomodas a tu manera. Todo lo acomodas a lo que a ti te gusta o a lo que a ti te conviene. No haces conciencia de que aliarte con el enemigo es lo peor que tú puedas hacer. En estos 1 año y 4 meses encontramos que David no escribió ningún salmo. Se cerró la revelación. Su espíritu estaba
apagado, seco. Aquel que cantaba y los espíritus inmundos huían, cantaba y ya no pasaba nada. Es más, ya no tenía ganas ni de cantar. Fíjese lo que pasó. En el capítulo 30, dice la Biblia, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, habían salido a un operativo, habían salido a conquistar territorio para el rey Aquis, el rey de los filisteos. Cuando ellos regresan a Siclag, que era la aldea donde él vivía, dice la palabra que había sido asolada Siclag y le habían prendido fuego. Los amalecitas, cuando los amalecitas atacaron, esperaron que David y sus hombres no estuvieran. Había unos cuantos hombres y se quedaban las mujeres y los niños, y llegaron los amalecitas y atacaron ese lugar y prendieron fuego. Versículo 2: se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. A nadie le habían dado muerte, sino que los habían llevado presos. Versículo 3: cuando llega David con los suyos, sus soldados, a la ciudad, he aquí que la ciudad estaba quemada, sus mujeres y sus hijos, las mujeres de David y los hijos de David y las esposas de los demás soldados, las hijas y los hijos habían sido llevados. Dice la Biblia, versículo 4: entonces David y la gente con él que estaba empezaron a alzar su voz, a gritar, a lamentarse, y empezaron a llorar hasta que se quedaron sin fuerzas. Es decir, su lamento y su lloro fue algo tremendo. Versículo 5, y dice la palabra que las dos mujeres de David también habían sido llevadas presas, habían sido llevadas cautivas. Versículo 6, David se angustió mucho, pero le faltaba la presencia. ¿Me puedo angustiar con presencia de Dios? Sí. Pero angustiarte sin presencia de Dios, sin el respaldo del Señor desde tu espíritu, es lo más doloroso. Vaya conmigo al Salmo 30 vamos a ver. Salmo 34. Salmo 34. Este salmo lo escribe David. Y yo quiero que usted vea lo que le acabo de decir. Tiempo de aflicción, tiempo de crisis, pero con presencia. ¿Vas a pasar por tiempo de aflicción y tiempo de crisis? La respuesta es sí. Pero si tienes la presencia de Dios en tu vida, desde tu espíritu, vas a poder estar firme. Mire lo que escribe David en el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. ¿Qué es este mensaje? ¿O qué es este lenguaje? El lenguaje de la fe. Vaya, ya está aprendiendo. El lenguaje de la fe. ¿Qué dice el lenguaje de la fe? Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando tú no hablas el lenguaje de la fe, que es este, te quejas y te quejas y te quejas y te quejas. Y te enganchas con los que se quejan. Tú no te quejas, pero llega otro y se empieza a quejar y al ratito ya estás tú igual que él. Eso es engancharse. ¿Está aquí?
Fíjese lo que escribe. Versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Sintió temor? Sí, pero había ¿qué? Presencia. ¿En dónde? En su espíritu. Y ahí se pudo él fortalecer, sostenerse. Siga leyendo. Versículo número 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Qué es un justo? Un justo es, le doy una definición teológica de un justo. Alguien que ha conocido, creído, practica la justicia de Dios. Le doy otra definición. Un justo, alguien que ha nacido de nuevo, que su espíritu. ¿Cómo ve el Señor tu área del espíritu? Tu corazón, tu espíritu. Lo ve justo. No hay falla. Dice la palabra, dice David, los ojos de Jehová están sobre los, él me está mirando, pero no con un garrote para ver en qué le fallo, no, me está mirando porque él me sustenta, él me sostiene, él me cuida. En uno de los versículos anteriores, ahí lo encuentras, en el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y tú trayendo tu amuleto, ¿no? Tu cordoncito rojo aquí para las malas vibras. Hermano, discúlpame, pero eso es algo que va en contra de la palabra de Dios. Versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus ¿qué? Sus angustias. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cómo? Si me dijeron que si yo me convertía en cristiano evangélico todo iba a ser color de rosa, pues te engañaron. Te dieron gato por liebre. Prepárate porque pueden venir una cadena, caudal, raudal, montón de momentos difíciles, pero de todas ellas te librará Jehová. Amén. David escribió este salmo. Cuando vive o tiene esta experiencia de 1 de Samuel, versículo 30, capítulo 30, versículo 6, David se angustió mucho. Y la angustia fue terrible porque no había presencia. No había en quién esconderse, en quién refugiarse. No había en dónde esconderse. Él escribe y dice: en lo escondido de tu santuario, en tu tabernáculo me esconderé, ahí me esconderás. Pero él lo decía cuando había presencia, pero en este momento el pueblo hablaba de apedrearlo. Todos estaban en amargura de alma, es decir, sus emociones estaban todas contrariadas. Cada uno lloraba por su hijo, por su hija. Y en ese momento, David, después de 1 año y 4 meses de estar viviendo con los filisteos, donde no había presencia de Dios para nada, dijo: aquí mi única salida es que Dios me fortalezca. ¿Se puede? Sí se puede.
volver a restaurar tus tiempos de oración. ¿Se pueden restaurar? Sí se pueden. Versículo 7, dice la palabra: David le dijo a el sacerdote que le acercara el efod. El efod era parte de la vestimenta, era un pectoral, parte de la vestimenta de los sacerdotes. Pero David lo usaba para adorar a Dios. El sacerdote se lo da porque sabía que David era un adorador. David hizo cosas que se salió fuera de los protocolos y de la ley de Dios. El efod solamente lo usaban los sacerdotes. El pan sagrado, el pan de la proposición, solamente lo podían comer los sacerdotes, pero en una ocasión lo comió David con sus hombres. David se salió de los protocolos que estaban establecidos en la ley para los sacerdotes, para ciertos hombres en cuanto al ministerio sacerdotal. David ocupa y hace varias cosas. ¿Por qué hace estas cosas? Porque David era amigo de Dios. Y el amigo de Dios, se lo dije el domingo, hace oraciones ilegales, irreverentes, se sale de los protocolos, se tira al suelo y le dice: no me levanto hasta que no me contestes. No dejaré de clamar hasta que no me respondas. Insiste, persevera, toca. Hermano, es irreverente para orar. Cuando todos están durmiendo, él está clamando y dice: no dejaré de clamar hasta que no me contestes. El domingo le dije: pasa usted de ser siervo a ser amigo. Siendo amigo y hijo de Dios, hermano, tienes derecho a esto. David hace esta petición al sacerdote y le dice que le pase el efod. Y David, hermano, empieza a buscar el rostro de Dios como nunca antes lo había hecho en su vida, como nunca antes había hecho David una oración a Dios. Empieza a orar, empieza a clamar, empieza a buscar el rostro de Dios. El efod, hermano, posiblemente por mucho tiempo había estado guardado. David no lo había utilizado, pero era el momento de levantarse y utilizar esta prenda sagrada para buscar el rostro glorioso de Dios. Y estando en ese momento, versículo 8, se restaura la relación de David con Dios, que estaba fracturada, que estaba suspendida. Y David consultó a Jehová y le dice: perseguiré a los merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y Jehová le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y partió pues David, él y los 600 hombres con los que estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se habían quedado
algunos. Quiero terminar, mañana seguimos, diciéndole lo siguiente. Si has dejado de estar en el lugar secreto, tu plática con Dios está fracturada. Esas oraciones de Juan, ponme ahí Mateo 6:6, por favor. Esas oraciones desde el cuerpo, desde el alma, sí te van a ayudar, pero no tanto. Tienen que ser desde tu espíritu. Esta es la oración privada y esta invitación es la que quiere el Señor que tú aceptes y que te levantes. Si has fallado y has descuidado esto, esta no es una carrera de a ver quién llega primero, es una carrera de resistencia. Cuando tú empiezas esto y lo empiezas a conocer, te vas apasionando cada vez más. Y el levantarte y el despertarte temprano y el de acostarte tarde y el de meditar la palabra no se te hace una carga, se vuelve un gozo. Y ese gozo te fortalece. David poco a poco se fue alejando de este lugar, pero en el momento más complicado de su vida, él sabía dónde estaba la ayuda, la fortaleza y la respuesta. Sabía que estaba en. ¿Sabe que todos los que vienen a la iglesia saben esto? ¿Sí lo sabía? Nomás viene la prueba, viene la lucha, viene la enfermedad, viene la situación difícil y aquí los ven en el altar. Y digo, pues no que no sabían. Sí sabían. Los ven en ayuno, en oración, en clamor, en vigilias de oración. Sí sabían. ¿David sabía? Sí. ¿Sabía que había dejado este lugar? Sí. Mire, no tienen trabajo y aquí están. Y luego nomás les da el Señor el trabajo y poco a poco los veo que se van hasta que los dejo de ver. Tienen un problema de enfermedad, un problema matrimonial, un problema de X o Y, aquí los ve. O sea, quiere decir que sí saben. Que sí saben dónde está la ayuda, la fortaleza, de dónde viene. Y hermano, Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún así, viendo nuestras deficiencias, nos contesta. Pero no lo hagas de esa manera, hazlo de manera correcta. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando me vaya bien, cuando me vaya muy bien, cuando me vaya mal o cuando me vaya muy mal, porque mi ayuda viene de Él. Clamó el justo a Jehová y Jehová lo libró de todas sus aflicciones. Tu ayuda viene de Él, tu fortaleza viene de Él. En la peor angustia de su vida, David se postra y dice al sacerdote: tráeme el efod con lo que yo alababa a Dios. ¿Sabe que David usaba el efod? Cuando danzaba delante de Dios se lo ponía. Los sacerdotes de ese tiempo no veían con muy buenos ojos esto, pero David se salió de los protocolos sacerdotales porque ahí había una verdad espiritual tremenda. Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores y busca adoradores, hermano, que se salgan de los protocolos, que se puedan levantar en medio de cualquier circunstancia y decir: Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está aquí?
Dice la palabra que ahí volvió otra vez la presencia. Y ahí le dice: ¿los sigo? ¿Los alcanzaré? ¿Me darás la victoria? Le dijo el Señor: síguelos. Le estaba diciendo: yo estaré contigo. Vas a recuperar a todos. Ninguno va a perder la vida. Recuperarás todo. En el lugar secreto encuentras las instrucciones precisas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Encuentras la dirección, encuentras los tiempos, empiezas a conocer cuando el Señor te dice no, cuando el Señor te dice luz verde, adelante, cuando el Señor te dice nada ni nadie podrá levantarse contra ti. Cuando el Señor viene y te dice: clama a mí y yo te responderé. Espera un poco, porque esto no es para muerte, sino para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. ¿Dónde recibes esto? En el lugar secreto. Si dejaste ese lugar como lo dejó David, David restauró esa relación, usted también la puede restaurar. Incline su rostro, usted que está aquí, usted que está en su hogar, incline su rostro y diga conmigo en este día: Señor Jesús, quiero tener ese lugar especial para platicar contigo, encontrarme contigo, donde tú me estás esperando. Señor, han sido tiempos en que las muchas ocupaciones y los muchos pretextos desde mi cuerpo, desde mi alma, han impedido a que yo vaya a ese lugar, a que yo esté contigo en ese lugar. Dígale: hoy más que nunca, tú quieres hombres y mujeres que vivan en ese lugar, que adoren desde ese lugar, que pidan desde ese lugar. Muchas veces he fracasado, Señor. Lo he intentado y no lo he logrado. Me he sentido desalentada, desalentado. Pero hoy me levanto y con tu ayuda, Señor, prosigo adelante. Miro adelante. Señor, restaura mi vida de oración desde el lugar secreto. Ahí donde David regresó a pedirte y a consultarte tu voluntad. Ahí quiero ir, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dígale: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Llegaré, Señor, a ese lugar y ahí será restaurada mi relación contigo. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Bendito Dios,
¿Lo puede cantar con nosotros en esta hora? ¿Lo puede cantar con nosotros? Dígalo. Tu fidelidad es grande. Amén. Tu fidelidad nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Cuando llegue usted a ese lugar secreto para orar, dígale a eso: tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Y aunque yo muchas veces he sido infiel, tu palabra dice que tú permaneces siempre fiel, siempre fiel. Te lo digo de otra manera. En alguna ocasión tú te fuiste y te alejaste de Él, y sin que tú lo oyeras escuchar la palabra fiel, Él te lo dijo de esta manera, sin que Él te lo dijera: vete, pero cuando regreses te estaré esperando. Eso es ser fiel. Queremos despedir a nuestros hermanos que a través de las redes sociales en este día estuvieron conectados con nosotros. Que esta palabra sea una palabra de bendición, una palabra que empiece a cambiar tu manera de vivir la vida cristiana, y que a partir de hoy tú puedas restaurar esa relación con Dios para recibir dirección para tu vida. Desde este lugar te decimos: Dios te bendiga y que la gracia del Señor sea contigo. Y todos los que estamos aquí decimos amén.